que todo esto es un... Bueno, 9 de la mañana, 12 minutos, y está con nosotros aquí en el estudio el senador Martín Lustó. Martín, muchas gracias por haber venido. Un gusto, ¿cómo andan? Muy bien, y además presidente de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Así es. Bueno, tenemos un montón de temas para charlar. Arranco por lo último, que es esto que hizo el gobierno de meter 2 jueces de la Corte por decreto, y que ayer la Corte a uno de ellos le tomó incluso juramento. ¿Qué pensás? No sé si tengo mucho que agregar al editorial que escuchaba tuyo mientras venía para acá, la verdad. Creo que el gobierno hizo un mamarracho jurídico porque agarró la Constitución, el artículo 99, y lo extendió hasta límites insospechados. Vos mostrabas recién cómo el propio Rosati argumentaba en la contra de la utilización de ese artículo. Creo que hizo un zafarrancho institucional porque que la licencia, que la no licencia, que si la Corte le toma juramento a uno, que si le toma a otro, cuáles son las cartas que tiene que tomar el Senado en el asunto. La verdad que es un zafarrancho, hay un conflicto de poderes muy grande. Y por último, creo que lo que estamos viendo es una deriva cada vez más autoritaria. Y yo estoy convencido, quizá ustedes me han escuchado, pero la verdad que Argentina no tuvo inflación durante los 90, terminó con una depresión económica. Argentina tuvo una caída entre octubre del 98 y mayo del 2002 de 20 puntos del producto. Después no tuvimos inflación, y es cierto que yo estaba en el Banco Central. La inflación fue 4,6 en el 2003, 6,4 en el 2005. Labaña me invitaba al gabinete preocupado porque la inflación llegaba al 10% anual. Pero es cierto que los años de kirchnerismo reintrodujeron el fenómeno de la inflación en la Argentina en una escala muy grande, hasta terminar con 12,3% mensual con Alberto Fernández. Y la verdad que gran parte del arco político minimiza el efecto de tener una inflación que te desordena la vida cotidianamente. De la misma manera que un país que cae en crisis recurrente. Igual hiciste, en el medio hubo macrismo, o sea, Sí, hubo 12 macrismo, kirchnerismo, sí. macrismo. Después no se resolvió, Le digo, reintrodujo, el macrismo arrancó diciendo que le iba a bajar y la dejó más arriba. La duplicó, de hecho, Bueno. sí. Y después Alberto Fernández la volvió a duplicar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por un lado, la inflación, no sé, yo he recorrido la ciudad y los comerciantes te dicen no sé a qué precio vender cuando tenés 12% de inflación, pero me tengo que meter en el mayorista a ver el stock que tengo, cuánto vale. He visto cosas como que alguien te dice, mira, si me viene y me compra una lavandina, la vendo, si me quieren comprar 10, no la vendo porque quiere decir que la tengo barata. Sí. Le va a hacer lo mismo a las empresas. Y también es cierto que Argentina es un país que no tiene instrumentos de política económica que tienen otros por haber abusado de ellos. ¿Sí? No tiene reputación. Entonces, si emite deuda, termina en default, porque emite a tasa cara. Si emite dinero, termina en inflación. Entonces, yo creo que la gente está cansada de eso, muy cansada. Dijo, necesito que esto se arregle, y eligió a alguien como Milei. Ahora, eso no justifica, arreglar eso no justifica la deriva autoritaria que estamos viendo. No hace falta para arreglar eso todo esto que estamos viendo. No hace falta el DNU 70 y mucho menos esto de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto. Se extendió el periodo de prueba en Argentina a 6 meses y en el caso de empresas de más de 5 años a 1 año. Bueno, yo nunca había visto que tuviéramos jueces de la Corte Suprema a prueba. Claro, es un buen punto. Lo que tenemos ahora son jueces de la Corte Suprema a prueba. ¿Por qué a prueba? Bueno, porque como explicaba en el video Patricia Bullrich, ignorando la letra de la Constitución, igual que Cunio Libarona, ¿sí? Llamativo, estos jueces duran hasta el 30 de noviembre del año que viene. Después otra vez entra el Congreso. No, de este año. Perdón, de este año. Ya sigo con la cabeza del 24. Sí. Hasta el 30 de noviembre de este año. Ahí el Congreso entra en receso. Con lo cual puede decidir renovarlos el propio Poder Ejecutivo o no. Entonces, ¿qué va a hacer un juez durante ese tiempo? ¿Va a ser independiente? Su trabajo futuro, su continuidad en un lugar por el cual tiene un apetito muy grande, porque si no, no se pasarían por el bolsillo de atrás del pantalón todas las cosas que han dicho antes, ¿sí? García Mansilla y los jueces de la Corte al tomarle juramento. El apetito por estar ahí es tan grande que la verdad que si dependen de un decreto del Poder Ejecutivo, ¿cómo podemos pensar que la Corte Suprema, en este caso el 40% de los miembros de la Corte Suprema va a ser independiente? En el caso de García Mansilla, que es el que ya tenemos habiéndosele tomado juramento, me parece todavía más grave. Porque García Mansilla vino a la audiencia, se le preguntó por este tema y dijo que no aceptaría
ser miembro de la Corte nombrado en comisión por decreto. Sí. Entonces yo tengo que pensar una de dos cosas. Que García Mancilla miente a sabiendas, quiere decir que ahora tenemos un juez de la Corte Suprema a prueba que tiene un desdén por la verdad fenomenal, y la verdad que es complicado que un juez tenga desdén por la verdad, porque si no, ¿cómo falla a derecho? O dijo la verdad en la audiencia, pero el gobierno lo apretó y aceptó. Entonces tenemos un juez de la Corte Suprema Apretable. apretable. Claro. Son las dos malas. Y después, por otro lado, esto no se hacía desde 1910, por más que después cambió de opinión, el que abrió la puerta para esta barbaridad es Mauricio Macri. Y a partir de ahora yo digo, ¿qué presidente va a nombrar los jueces como corresponde? Claro, es un precedente muy peligroso para el futuro. Sí, y para el futuro para mí es letal, para la separación de poder, para la república y para la independencia del poder judicial. Es letal. Mañana, ¿cómo no sé? Que aprietan jueces de la Corte Suprema, lo sacan, después esperan y lo no. ¿Quién va a tener incentivo para seguir la Constitución ahora para nombrar jueces de la Corte Suprema? Claro, va a costar mucho reconstruir esto. Así es. Que el presidente que venga diga, che, lo que se hizo antes no se hace, yo voy a hacerlo de forma correcta. Y lo que me parece una vergüenza... Y autolimitarse, digo, teniendo un precedente que no le permite, porque en realidad no se permite, pero digo, autolimitarse frente a la experiencia anterior. Pero esto es lo que pasa, cada vez que viene un gobierno y rompe una barrera institucional, el siguiente aprovecha el antecedente y va todavía un poquito más lejos. Y entonces la degradación es continua. No sé cómo alguien pretende o puede justificar esto. Una vez alguien me dijo, y yo lo repito, que en otros países, cuando alguien te dice esto que vas a hacer es inconstitucional o es ilegal, se terminó la discusión. En la Argentina, cuando alguien hace algo inconstitucional, dice, no, bueno, pero yo tengo buenos motivos para hacerlo. Claro, sí. ¿No? Y así vemos la miríada de justificaciones de gente, funcionarios, periodistas, que si fuera otro gobierno, estarían diciendo exactamente lo contrario. Y eso me parece de una gravedad para el debate público inusitada. La propia Patricia Bullrich, por ejemplo, cuando Cristina insistía con Carles, Sí. decía que era un capricho y que era un capricho para cubrir a Vudú, ¿sí? Para cubrirse de un hecho de corrupción. Sí, Carles rebotó en el Senado y Rebotó. Cristina no puso a nadie por No decreto. puso nadie. No, después intentó con Cecina y Sarrabairuz. Exacto. Y tampoco. Exacto. Y tampoco. Y en el caso de Alberto Fernández, yo estaba de senador, ya, y estaba el pliego de Rafecas. Claro. No se trató y tampoco se lo impuso por decreto. Martín, ¿qué van a hacer a partir de la semana que viene? Pues estos dos pliegos siguen estando ahí. Uno no tiene, como decías vos, no tiene todavía ni siquiera dictamen, que es el caso de García Mancilla, que ya es juez. Virtualmente, digo, ya está juramentado, ya es juez. Y que no había visto el video de Franco reconociendo que lo hicieron porque precisamente no tenían Sí, los votos. no tuvimos consenso, entonces lo metimos por decreto. Es que justamente eso es lo que está prohibido. Claro. Pero esto que dice Mariano es clave, digamos. ¿Cómo sigue el Senado la semana que viene si tienen los pliegos ahí? Yo creo que es inaceptable que este sea el camino con el cual se nombra jueces de la Corte Suprema. Yo creo que lo que hay que hacer es rechazarlos. ¿Vos crees que hay Esa algunos es mi que... postura. Ahora, hay un enorme debate jurídico acerca de si eso tiene un efecto o no tiene un efecto, ¿no? Ahora, si se rechazan los pliegos. Este método no puede ser aceptado. Y creo que la señal que tiene que dar el Senado tiene que ser contundente en que esto no es aceptable, insisto, porque si no se deja un precedente gravísimo a futuro. Y yo creo, no quiero ser alarmista, porque la verdad que no sirve usar la palabra fascista todo el tiempo, pero sí hay que prestar atención a un montón de elementos que se van cumpliendo y que hemos visto que en otros momentos de la Argentina o del mundo y en otros lugares del mundo, en estos momentos, han degenerado en autoritarismo. Vos arrancaste con el DNU 70, yo lo voté en contra. ¿Sí? Ese DNU es inconstitucional. Ahora, la bicameral de seguimiento de trámite legislativo que trata los DNU todavía no dijo nada. No. La Cámara de Diputados todavía no dijo nada. Y la Corte no dijo nada. La Corte no dijo nada. Tenemos después que, fíjense, el número... Milei a esta altura sacó más de 55 DNUs, incluido el 70. Más de 55 en un año y 2 meses. Pero digo, y en ese contexto, por ejemplo, el jueves que viene García Mancilla puede firmar un fallo de la Corte. Sí, ¿Lo cumplís o no? bueno, esto es lo que está en juego todo el tiempo. También yo he visto
a Spert o a el propio Milei diciendo que había que hacer una rebelión fiscal a Kicillof. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de pagar impuestos? Si el propio presidente o el propio presidente dijo el que evade es un héroe. Sí. Pero hay una sucesión de ¿Cómo eventos. haces ahora una rebelión ante la Corte? Por eso digo, estamos entrando en una degradación institucional de suma peligrosidad. Yo no quiero ser alarmista con esto, pero hay que prestarle atención, porque hay algunos que dicen, ya está, entramos en un fascismo. Perfecto, hay algunos que piensan eso. Hay otros que piensan, no, porque le tenemos que dar todo, como he escuchado muchas veces, démosle los instrumentos. No importa si el instrumento es una 45 y después te pega un tiro con el instrumento. Y dice, no, hay que darle porque está haciendo, va a estar corrigiendo la inflación y el frente fiscal. Pero cuando uno va viendo, otra vez, un DNU 70, el resto de los DNUs, después ve un presidente que aquel que piensa distinto, inclusive dentro de su propio gobierno, lo eyecta. Que persigue artistas, que persigue periodistas, que persigue opositores, que los manda a acosar. Cuando uno ve que es capaz de nombrar jueces de la Corte Suprema de esta manera, mi pregunta es, ¿cuál es el límite que va a tener? Y si le va bien las elecciones, ¿cuál es el límite que él va a autopercibir que tiene? Por Creo ejemplo, que no como percibe límite, ninguno. ¿vos mañana vas a ir a escucharlo? No, no voy a ir. Ah, eso es un dato nuevo. No, lo dije el otro día, ¿Lo no voy a ir. dijiste? Ah, o sea, A ver, ¿vos solo o toda la bancada radical? No, varios del radicalismo no van, no sé si lo dicen, ¿sí? O si después, pero yo lo digo, El Congreso primero es el lugar donde estamos representados todos, todas las diferencias, y es el lugar donde preservamos, sancionamos leyes, pero además sancionamos leyes de acuerdo a la Constitución. Yo no voy a ir a avalar sentado ahí lo que acaba de hacer el presidente con los jueces de la Corte Suprema. Pero además es un presidente que dice que el Congreso son ratas. El lugar donde están representadas las diferencias que hay en Argentina está compuesto por ratas. No voy a ir a avalar eso. Están censurando al periodismo que no permiten que vaya con libertad el sábado. Van a llenar de barras. Es un presidente que, como dije, persigue al que piensa distinto. Entonces yo no voy a ir a avalar con mi presencia ninguno de esos ¿Y comportamientos. compra voluntades también? El otro día vimos, y te pregunto ahora como presidente del radicalismo, recuerdo estamos hablando con Martín Lustó, senador y además presidente del radicalismo, hemos visto a muchos, tanto diputados como senadores del radicalismo, votarle y acompañar medidas del presidente, tanto el DNU como la ley bases, como ahora incluso el bloqueo de la comisión investigadora por el escándalo de Libra. Hemos visto, perdón, en muchos de estos casos hemos visto radicales, hemos visto peronistas, de todos, hemos visto del PRO, hemos visto de partidos provinciales, ¿no? De todos y los hemos mencionado a todos los peronistas. Pero bueno, te pregunto yo me hago cargo como presidente del radicalismo. Bueno, a mí me da vergüenza esos comportamientos y nunca, bueno, siempre discrepo con esos comportamientos en público y cuando tengo que votar. Lo que he visto en todo este tiempo con la ley bases, ahora con la comisión investigadora, es que algunos que dicen en privado y a veces en público cuál es su postura, después lo que hacen es darse vuelta. En nuestro caso hubo, el presidente de nuestro bloque firmó Eduardo Vichy firmó la constitución de una comisión investigadora. Y se dan vuelta ¿por qué? ¿Por qué? Se dan vuelta a veces porque los gobernadores están presionados, ¿sí? Y entonces eso lo que muestra es que este es un gobierno que es capaz de castigar a los ciudadanos de una provincia para conseguir lo que quiere, apretando a los gobernadores. En otros casos, que tienen apetito por estar cerca de la libertad avanza, ¿no? Por ahí porque quieren ser funcionarios futuros, porque quieren en las listas. Y en otros casos, lo hemos visto Cuader. Sí. O hemos visto también el caso de Crexel. Se ve que el gobierno entrega cosas a cambio de votos. Se ve. Recién dijiste algo que te quiero preguntar porque para mí es otro de los temas importantes del día, que es, porque recién dijiste castiga a una provincia para eso. Te quiero preguntar, hoy Milei, no sé si lo viste, seguro que sí, el tuit donde le pide la renuncia al gobernador Kicillof y le dice que le quiere intervenir la provincia. ¿Qué pensás de eso? Mira, ustedes saben que yo soy amigo de Maxi Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que está haciendo un gran trabajo desde que asumió en muchas áreas distintas, pero entre otras en la seguridad. Y el gobierno todo el tiempo dice, nosotros trabajamos con Maxi Puyaro. Y la pregunta es, ¿en qué se diferencia en un santafesino que estaba sufriendo la inseguridad de un bonaerense que está sufriendo la inseguridad? ¿Por qué el gobierno nacional en un caso dice que colabora y en otro caso le dice al gobernador que se vaya? Y otra vez el presidente ignora, y cuando digo ignora,
lo digo en las dos acepciones, o no la conoce o no le importa nada la Constitución. ¿Cuáles son los causales de intervención? Lo tiene que pedir la provincia para arrancar, No, ¿no? pero la intervención es para garantizar el funcionamiento democrático Sí. o por amenaza externa. Ujú. No hay No hay ninguna. No hay ningún otro causal de intervención. Por eso digo, ¿te parece grave que el presidente le... Gravísimo, me parece. Además, Desde el punto de vista, como dije yo, de la seguridad y la tranquilidad de los bonaerenses, que tienen el mismo derecho que otras provincias a la asistencia de la nación, Ujú. ¿sí? Y desde el punto de vista de la amenaza de algo que es claramente inconstitucional. Mm. Ahora, también ha ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces, esto de manejar los recursos nacionales de manera discrecional, castigando gobernadores que no son afines, termina siendo castigar a los ciudadanos de esas provincias. Ujú. ¿sí? No, por eso, una cosa es el manejo discrecional de fondos y eso que ha Bueno, pasado pero siempre. pero recordemos que hubo un yo no levantamiento- recuerdo, no sé vos, no recuerdo un presidente diciéndole a un gobernador renunciate, intervengo en la provincia. No, no. Pero por eso digo, en Es cada decir, que etapa... como que estamos pasando un... Pero también hubo un momento, recuerden, ¿sí? Yo digo lo que pienso en todos lados, a veces cae bien, a veces cae mal. Recuerden también que en un momento hubo una sublevación policial en Córdoba y el gobierno nacional, ¿sí? Se desentendió del problema. Ujú. ¿sí? No me acuerdo de esa, por eso, gobierno ¿cuándo fue? kirchnerista, ¿Sí? y creo que era de la Sota, el gobernador de Córdoba. No recuerdo puntualmente eso, pero bueno, Pero me parece de una gravedad la de- distinta. Pero digo, bueno, por insisto, eso te digo, cada o sea, vez, cada vez que vamos hacemos... pasando... Vamos pasando límites, vamos pasando límites. Y si uno mira ciertas cosas que están pasando en el mundo Sí. y ve la tendencia que estamos teniendo en todos los lugares, me parece que hay que estar alerta porque estamos teniendo una degradación democrática muy, muy rápida. Ujú. ¿Marian? ¿Qué opinas respecto a los senadores? Mencionabas recién el caso de algunos que terminan dándose vuelta, ¿no? Que terminan diciendo una cosa, expresándola a veces inclusive en un discurso, porque lo hemos visto en la ley bases y después votando al revés o votando es muy distinto. llamativo, Sí, sí. a veces. Pero que escuchás argumentaciones y decís van a votar en tal sentido y dice, por eso voy a hacer exactamente lo contrario de Sí, lo que acabo de decir. lo que revienta cualquier poroteo, te digo. O sea, ¿no? Uno piensa que va hacia un lugar la dirección de la votación y después termina haciendo todo contra el bloque. ¿Cómo lo vivís desde adentro de la Cámara? Digo, esas vueltas que ocurren dentro del radicalismo también ocurren en el peronismo, ocurren, como decías vos, en varias fuerzas políticas. Igual que ustedes en el caso de la cuenta mental de cómo van a salir las cosas, pensá que el otro día la comisión investigadora no se dio por un voto. Sí. Y hubo 5 radicales, hubo 1 del PRO, pero también hubo 2 misioneros que se ausentaron. Cualquiera de los 2 que hubiera estado. Entonces, la verdad que el poroteo es muy raro. Se lo vivo con incertidumbre y después con mucha frustración. A mí lo de la comisión investigadora, que se haya bloqueado una comisión investigadora, me parece otra vez muy grave. Es investigadora, perdón, aclaremos para los oyentes, sobre el La caso estafa Libra, cripto. sobre la estafa cripto, y el dato fue que el senador Eduardo Vicchi firmó el proyecto para hacer la comisión investigadora y después votó en contra. Pero hubo algo más grave que eso que pasó desapercibido. Me detengo un segundo en la dinámica legislativa. Cuando un proyecto entra, primero va a comisión, ¿sí? Para que se trate en los lugares donde se supone que estamos más especializados y después el proyecto va al recinto. Si vos no querés ir a comisión, tenés que aprobar por 2/3 que se trate directamente. Lo que hicieron esos senadores fue habilitar a que se tratara y después votarlo en contra, con lo cual Sí. el proyecto está rechazado. No se puede Se recuperar. puede presentar porque era extraordinaria y ahora arranca, pero yo estoy seguro que alguno cerca del gobierno va a argumentar que en realidad ya está rechazado. Pa. Entonces es más grave lo que hicieron y es más ladino. ¿Sí? Este es el tema. Y la comisión investigadora, ¿por qué es grave? No sé, el otro día lo estaba viendo. Una placa me mandó alguien recordatoria donde el presidente puso en sus redes, el que no se deja auditar es chorro. Mm. Es la época de las universidades, ¿era eso? Así es. Gran principio de revelación el presidente que ahora se quiere autoauditar y no quiere que haya una comisión investigadora, ¿no? ¿Y hablaste con Vicchi? Sí, hablo con ¿Qué te dijo de por qué cambió de posición? No, bueno, él después de eso tuvo una participación muy, muy breve en una reunión de bloque y no dio mucha aclaración. Digo, pues, o sea, él es el presidente del bloque radical, pero vos sos el presidente del radicalismo. O sea, no le exigís explicaciones a un senador radical que se da vuelta en Sí, 24 sí, horas. pero después los senadores te dicen, me llamó el gobernador. dijo? Este es un gobierno que presiona mucho. Es un mecanismo. ¿Cómo ha funcionado?
Yo estoy convencido de que hay un montón de gastos en la ciudad de Buenos Aires, haciendo campaña, lo he dicho 1000 veces, hay un montón de gastos pelotudos, superfluos, que no son en donde se tiene que gastar. Y eso pasa en la ciudad de Buenos Aires y pasa en todas las provincias. Entonces yo estoy de acuerdo con una cultura donde seamos más sobrios en materia de gasto. Ahora, el gobierno hace eso, pero por otro lado, cuando corta el fondo de incentivo docente y entonces las provincias se tienen que hacer cargo, cuando corta el fondo de transporte y las provincias se tienen que hacer cargo, cuando le deja de mandar plata por un montón de temas y se tiene que hacer cargo, lo que hace es ahogarlos para después poder presionar. Y es cierto que hay gobernadores que por ahí no pueden pagar sueldos. Entonces tienen que elegir entre el mal menor, que es hacer algo en lo que no creen o bueno, dejar de podrían pagar decirlo. sueldo. Che, no puedo pagar los sueldos porque el gobierno me está presionando y quiere que cambie el voto en el Senado. Y podrían dejar desnuda la operación. Quizá eso podría servir si hubiera una alerta muy grande y hubiera una reflexión popular que castigara al gobierno por estar a su vez castigando a los ciudadanos de la provincia, o quizá no, Por y eso, que dejan de mandar plata. los transforma un poco en cómplices si se dejan... Sí, pero muchas veces algunos gobernadores algunos son muy oportunistas, ¿sí? Pero otros los dejás entre la espada y la pared porque o son cómplices o irresponsables para sus comprovincianos. ¿Ese? ¿Tenías una pregunta? Tengo un punto con el tema de no ir al Congreso mañana. ¿Cómo? Un punto con el tema de no ir al Congreso. Sí. Porque por un lado suena como gesto poderoso y por otro lado facilista también. Te lo digo porque hace muchos años, me acuerdo, se jugaba un clásico en el fútbol romano, Lazio y la Roma. Los hinchas de la Roma sacaron símbolos fascistas y el alcalde socialista se queda en el estadio. Y le reprocharon, che, te tendrías que haber ido del estadio, no tendrías que haber permitido ser testigo de esos símbolos fascistas dentro del estadio. Y él dijo, el fútbol es de la gente, no es de esa hinchada de Lazio. Bueno, el Congreso es de la gente también. Yo no sé si por un lado no estar en el Congreso, en lugar de tener un gesto de protesta, de lo que fuere, marca que el Congreso es de la gente y no de Milei. Yo creo que justo en la inauguración de sesiones es un ámbito donde se puede debatir. Yo marco que el Congreso es de la gente y en mi caso de aquellos que cuando me votaron, como yo vengo diciendo estas cosas hace mucho tiempo, estimo que pretendían que yo defendiera estas cosas, las hago cuando hay que ir a votar. Entonces voto a favor de la comisión investigadora, voto en contra del DNU, voté en contra de la ley base y me atacaron un montón por eso. Pero es ahí. Después es hoy por hoy ir al Congreso, en mi opinión, es avalar lo que acaba de hacer. El presidente va a sentar a García Mansilla, recién nombrado de esta manera ahí. Yo no quiero dar mi aval a eso. Y tal vez sienta al hijo, que ni siquiera fue nombrado todavía. No sé si fue nombrado, pero no fue juramentado. No sé, eso todavía no lo sé. García Mansilla, como... Claro, filtraron eso, ¿no? Que lo va a llevar al hijo también. Sí, había que ver si iba. O sea, pues también estaba la versión de que tal vez él no iba, pero sí, en principio decían que estaba invitado. Hablabas recién de la Ciudad de Buenos Aires. Se vienen elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. La última, por lo menos, versión que tengo yo es que el radicalismo va a competir con sus candidatos. ¿Vos vas a ser candidato en esta elección? Primero, el radicalismo, yo lo que quiero es que haya una coalición lo más grande posible, ¿sí? Que le ponga freno a lo que hace Milei, que en mi opinión, para el modo de convivencia que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es particularmente grave. Y creo que el modelo económico que lleva adelante Milei en una ciudad que tiene grandes desigualdades, ¿sí? Se está viendo el impacto que tiene, porque hoy por hoy con este modelo, hasta ahora a los que se dedican, a los que tienen vinculación con la minería o con el petróleo y el gas o con los financieros, les ha ido muy bien, y a todo lo demás, mal. Entonces yo creo que hay que construir algo muy grande que pueda poner un freno. Ahora, ¿qué quiere decir algo muy grande? Algo muy grande es algo que de verdad tenga convicción para pelear con eso y no oportunismo. Al PRO, hasta ahora, hasta que la Libertad Avanza no lo empezó a desafiar en la ciudad, el PRO estuvo con la Libertad Avanza. Y votó todo con la Libertad Avanza. Y yo vi un jefe de gobierno que fue y empezó a sacar a patadas a la gente en situación de calle y haciendo videos mostrando eso. Veo una vicejefa de gobierno que habla en contra de la ESI. Si ahora resulta que porque les desafían, como dice así, es el Maxi Kiosco, dicen no somos la Libertad Avanza, yo no les creo. A menos que digan, mirá, vamos a ir a algo más grande con unos candidatos que no son, no sé, diputados que le votaron todo a Milei, porque si no es una farsa. Y me pasa lo mismo, y lo estoy hablando con Horacio. Porque la verdad es que una cosa es que Horacio diga, estuve callado 15 meses porque la verdad que no estuve prestando atención, no sé si porque me acabo de casar o lo que sea, a lo que pasaba en el país, y ahora reacciono.
Y otra cosa es que ahora diga, bueno, necesito ir a un lugar. Y como necesito ir a un lugar y no tengo, en la Libertad Avanza y no tengo en el PRO, entonces, bueno, no. ¿Y no Nosotros podrías tenemos que hacer hacer, algo lo más grande posible, pero... ¿Y cuál es tu límite? ¿No podrías hacer algo con el peronismo porteño? ¿Con Leandro Santoro incluso, que era radical? ¿O es radical? Mira, para mí el problema que yo tengo con no sé llamarlo peronismo porteño, con el kirchnerismo, las diferencias que tengo, es que yo no veo que haya una reflexión, no sé ustedes que por ahí tienen más vinculación, más afinidad, ¿hay una reflexión acerca de lo que se hizo mal para llegar hasta acá? Depende en quién. En algunos por ahí sí, en algunos no. Yo con los que hablo veo poco. Ujú. Entonces, hasta que no haya una reflexión más grande, es muy difícil, porque Bueno, yo... pero te podrían decir lo mismo del radicalismo, si el radicalismo reflexionó de haber sido parte del macrismo, por ejemplo. Sí, y sí. Y sí. por ahora no hubo. ¿Cómo no? Yo lo digo todo el tiempo. Bueno, vos, por ejemplo, hay otros que también lo dicen del peronismo, che, se hicieron las cosas está bien, mal. pero no he visto, yo no lo he visto a Santoro criticar cosas del pasado. Ajá. La verdad, no lo he visto mucho. Pero bueno, pero Pero digo, teniendo en cuenta el Yo abanico creo- en la ciudad, ¿no? yo Vos tenés creo- al PRO con el cual decís que no vas más, con el PRO no. no, Con la Libertad Avanza no. no. Te queda el peronismo. No tenés mucho más aliados. Me queda lo O que podés ir solo. Me queda lo que creemos nosotros. Ah, Y podés si, ir solo, y si por eso. coincidimos en lo que creemos con otros, porque otra vez, yo creo que hay cosas que funcionaron muy mal para que estemos hoy en manos de Milei. Mm. Porque la gente vota porque votó a Milei porque está desesperada con alguna cosa que no funciona. Y ojo, también está pasando a nivel global en esto, que es, hay como una pulsión general de que las instituciones que construimos a principios del siglo XX, después de la guerra, en todos lados del mundo, no están pudiendo dar respuesta a necesidades actuales. Ujú. Y entonces hay como una pulsión por, a ver, tensemos y rompamos. Rompámoslas todas. Y rompamos todo. Sí. Y eso puede derivar en dos cosas. Que las rompamos y que las sintamos rotas mal y entonces, digamos, bueno, reconstruyamos las instituciones o que alguien una vez rotas las avasalle por completo. Y yo creo que ahí está el riesgo. Estamos en ese camino. Te hago otra pregunta. Vos fuiste embajador en Estados Unidos Sí. de Mauricio Macri al principio de su gobierno. ¿Qué ves en la relación de Milei con Estados Unidos? Si era parecida a la que tenía Macri, si era distinta, si te parece que es la relación que tenemos que tener con Estados Unidos. No creo que es la que tenía Macri con Estados Unidos. No creo que sea la relación que un país tiene que tener con ningún otro país. Latinoamérica tiene una política exterior muy volátil, porque generalmente la política exterior es usada como instrumento de política interior. Argentina es particularmente mala para eso, tiene mucha volatilidad de su política exterior. Ahora hemos pasado de la política exterior determinada por mis intereses interiores a la política exterior determinada por mis gustos personales. Yo creo que eso es nocivo. Y lo estamos viendo con las volteretas que da el gobierno con algunas materias, tratando de seguir a Trump y quedando muchas veces en offside o en ridículo. Lo hemos visto recientemente con el tema de Ucrania. Claro. Y después veo que es un presidente que en lugar... No sé qué visitas de Estado hizo presidente. En general va a hacer visitas partidarias Sí. a espacios de fomento de la extrema derecha, pero no he visto que haga otras visitas. Mm. Después tengo una diferencia, la otra vez conversaba con amigos que no les gusta tampoco mi ley, entonces dicen, y ahí creo que hay que tratar de entender la comunicación de hoy, el mundo de hoy, el equilibrio de hoy. A mí no me gusta ver un presidente que es actor de reparto en un encuentro de derecha de un mega millonario, de un billonario, y queda atrás dándole La dándole motosierra, la motosierra y queda fue- atrás. Pero no me parece que sea equivalente a De la Rúa en el programa de Tinelli, porque lo recibe un multimillonario y porque no es fácil que te reciba el presidente de Estados Unidos. Requiere muchas veces trabajo de las dos cancillerías, de la embajada, y a él lo reciben, ¿eh? Lo recibe Elon Musk y lo recibe Trump. Y esa es una carta que a mí me gustaría que cualquier presidente argentino tuviera. Sí. Me parece que en este caso la usa para cosas que no son buenas. Sí. Bueno, eso lo charlábamos también, de que lo han puesto a Milei como un actor global. O sea, que te reciba y te promocione el tipo más rico del mundo, que encima de los tipos importantes del gobierno de Estados Unidos, y que te reciba el presidente de Estados Unidos, que hizo posible, como todos los temas se encadenan, hizo posible la estafa de la criptomoneda. O sea, Milei Así es conocido en el mundo porque Trump y sobre todo los más dijeron, este tipo es un capo. A ver, yo creo Y hubo mucha gente que siguió la estafa porque lo mostraron a Milei como una referencia. Sí, yo creo que hay un movimiento que está tratando de ir en una dirección bastante compleja. ¿Sí? Que uno puede, yo trato de leer la mayor cantidad de cosas que puedo, uno puede encontrar un montón de similitudes
con los 30 en distintos lugares del mundo, con la década del 30 del siglo pasado. Con muchas tensiones antidemocráticas. Yo creo que hay tecnoanarquistas que creen que pueden rediseñar las sociedades porque tienen más información y más control sobre las sociedades, que cuando Milei dice no creo en la democracia, lo dice de verdad, lo dice de verdad. Ahora, si quieren, hablamos un poco de eso. Y que algo similar está pasando en Estados Unidos cuando uno mira a Steve Bannon, a Trump, a Elon Musk, a Peter Thiel, a todos estos personajes. Ayer veíamos como Jeff Bezos decía, a partir de ahora vamos a hablar solo de estos temas, libertad. Bueno, está pasando. Hay una parte del mundo que está, como, digamos, está en una, ¿sí? Está en una senda que la verdad es llamativa, es preocupante y a la que hay que prestarle atención. Cuando yo miro eso, Trump tuvo como dos versiones. Trump tuvo una primera versión que cuando lo glosaban para tratar de entender el primer Trump, los académicos de economía decían, mira, nosotros estamos rompiendo con tres cosas, que eran un mito de cómo Estados Unidos construye su poder. El multilateralismo, porque una vez que China entró en la Organización Mundial del Comercio, eso nos rompió. Europa, que en realidad es un aliado debilitado y no nos sirve más. Y lo tercero son las empresas estadounidenses, porque ya no son estadounidenses, son multinacionales que tienen su plata en otros lados. Y fue Trump y tensionó mucho esas cosas. Ahora es al revés, ahora quiere usar la presidencia de Estados Unidos y, como dicen los americanos, weaponize, que es transformar en arma ese poder para generar cambios geopolíticos. Entonces, las empresas no es que les digo vengan acá, las empiezo a usar como un arma para, ¿sí? A Europa les digo, mirá, ustedes ya no ni pinchan ni cortan. Y entonces, una de las cosas que desde hace rato se viene gestando, yo creo que Milei se anticipó a Trump en su segundo mandato, pero por las vinculaciones de los aprendizajes comunes del primer mandato de Trump, ¿sí? Por ejemplo, Trump en el primer mandato no fue tan sanguinario como voy a reemplazar a todo lo que pueda por leales. No me interesa la capacidad, no me interesa, quiero romper el Estado, lo que él llama el Estado profundo, el Deep State, lo quiero romper y voy a poner todos leales. Eso Trump lo aprendió, si querés, después de comerse los juicios, la investigación del FBI. Con la vinculación que algunos del equipo de Milei tienen con el equipo de Trump, creo que Milei, que se anticipó un año al segundo mandato de Trump, arrancó con eso, y Trump está en lo mismo ahora. Y tengo una pregunta. No es que Milei inspira a Trump, es al revés, pero están todos en eso mismo. Y en esta caracterización, que veo que coincidimos un poco de que hay varios lugares donde se están corriendo los límites democráticos yendo hacia sistemas más autoritarios. Miro Brasil, donde pasó algo similar. Digo, en Brasil incluso Lula estuvo preso, asumió Bolsonaro. Llegó eso. Bolsonaro, al igual que Trump, no aceptó la derrota electoral cuando perdió. Incluso promovió un golpe de Estado, por lo cual... Igual que Trump. Y se armó en Brasil dos fuerzas electorales, que era lo que armó Lula, que dijo fascismo o democracia. Yo no descarto que vayamos a eso en algún momento. ¿Vos creés que podemos...? La verdad que no lo descarto. Si lo que vemos... Porque a partir de ahora un presidente con poco poder institucional, a pesar de que los presidencialismos son muy fuertes en la Argentina, está arrasando con un montón de instituciones como describíamos. Sí. Y en ese fascismo y democracia, y vuelvo a lo de las alianzas que hablábamos hace un rato, ¿no estás dispuesto vos a armar una alianza con sectores con los que no estás de acuerdo, más allá de lo que pasó antes, de si revisan o no, digamos, si se arma esos dos bloques, ¿estarías dispuesto a juntarte con el peronismo frente al fascismo? Mirá, yo dije recién, no me gusta usar inmediatamente la palabra fascismo, sí creo que hay que prestar mucha atención a lo que está pasando. Si lo que está pasando y las sospechas que tenemos, las preocupaciones que tenemos, se terminan manifestando en algo así, sí. Sí. Ahora, voy a aclarar esto porque después va bueno... Ya te van a hacer el corte igual, te aviso. Ya está el corte. Martín Lustó se aliaría con el peronismo. Sí, no, y lo vamos a tener a Rucauf, que de pasar de ser uno de los políticos que en la provincia de Buenos Aires se dice uno de los más corruptos de la historia, a un comentarista de la televisión, es una cosa de loco. Sí. ¿No? Sí. El tipo que hizo 800.000 pares de zapatillas para los chicos, pero les hizo bordar su firma y su nombre. Y claro, los jóvenes no se acuerdan de esas cosas. Me llama la atención que los periodistas que lo sientan como panelista de geopolítica y de comentarista de política nacional no se acuerden tampoco, pero bueno. Tienen memoria selectiva. Martín, muchas gracias, tenemos que ir al pase, ya está Roberto Navarro enganchado y todo. Muchas gracias por haber venido y bueno, seguiremos charlando sobre todo esto. Un gusto. Gracias. Bueno, estuvimos con Martín. Y felicitaciones, porque la verdad que el editado de tu editorial y las cosas que han ido descubriendo en estos tiempos me parecen
grandes aportes al debate y abrirnos los ojos. Suscríbete al Destape. ¿Estás suscrito? Mira, te podés suscribir al Destape. Bueno, gracias por... estuvimos charlando con Martín Lustó, senador y presidente de la Unión Cívica Radical. Separamos un cachito de tanda y ya vamos para el pase. Dale. El arte de buscar problemas y resolverlos. Habrá consecuencias.